agradezco muchísimo al exgobernador Javier Corral que se conecte con nosotros para platicar sobre esta situación que, vaya, independientemente del cómo fue el proceso, pues no tiene otro color más que tinte de venganza. Exgobernador, yo le agradezco mucho que se conectara. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Estoy muy bien y estoy ahora muy contento de poder platicar contigo. Eh, He dicho esta mañana que mira lo que ha tenido que pasar para que podamos encontrarnos en este espacio. Sin embargo, pues ya tenemos algo que agradecerle a María Eugenia Campos, que haya posibilitado este encuentro, que para mí es la oportunidad pues de felicitarte por el trabajo que realizas, por la influencia que tienes en términos de público, de auditorio, comprometidos pues, con las causas sociales, porque esa es la realidad. Así que yo te felicito de entrada y te quiero proponer que empecemos, si estás de acuerdo, en hablar primero de este personaje. ¿Quién es este fiscal? ¿Quién es Abelardo Valenzuela? Porque es un personaje primero que carece, ya no digamos de el perfil, la idoneidad, la experiencia o el conocimiento del encargo que ostenta. Él no cumple los requisitos para ser fiscal anticorrupción. De hecho, eh, él mismo, consciente de esa dolencia o que adolece de esos requisitos, se omite firmar varios de los procedimientos o procesos que realiza esta institución, porque Abelardo Valenzuela de entrada no cumple con el requisito de tener el título profesional de por lo menos 5 años de ejercicio. Tenemos pruebas de lo que te estoy diciendo, porque todo en él es falso, porque es una simulación y porque han violentado uno de los requisitos fundamentales. Su título profesional de abogado es expedido en el 2018 y para ser fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua se requiere tener por lo menos un título con ejercicio profesional de 5 años. Él fue designado, porque esa es la realidad, él es una imposición de María Eugenia Campos en el 2022. Ya de entrada, muchos de los actos, de las actuaciones que él realiza están viciadas de origen. Pero además es un personero, es un instrumento de consigna de ella, porque no tiene ninguna autonomía, no hay ninguna independencia, o sea, no vais a pensar que este fiscal surgió de un procedimiento como el que surgió cuando se nombró a la fiscal anticorrupción anterior. Valenzuela es un panista de Ciudad Juárez que tuvo incluso problemas con adicciones. Eh, Él fue sometido incluso a pruebas antidoping en el Comité Municipal del PAN en Ciudad Juárez y hay que decirlo también con mucha claridad, pues él fue un candidato derrotado a diputado en Ciudad Juárez cuando ella fue candidata a gobernadora y lo recogió para hacerlo fiscal anticorrupción e imponerle sus objetivos, sus caprichos. Es un personaje que no tiene ningún tipo de dignidad. Debo decirte que hay una serie de pues, notas que te podría mandar ahora mismo para que veas lo que piensa, eh, incluso de la gobernadora. Incluso también te puedo mandar tweets de lo que pensaba de mí cuando trabajaba con nosotros en el gobierno del estado. Son de esos personajes que para tener asegurado un cargo, un salario, un puesto en el gobierno, eh, pueden hacer lo que sea, ¿no? Por encima de la razón y por debajo de la dignidad. Y este es el personaje que ahora busca configurarme un delito de peculado agravado, bajo la idea de que, la idea porque no creo que haya ninguna prueba ni elemento, en el sentido de que yo instruí la contratación de determinada empresa para la asesoría de la reestructura de la deuda, un tema que por cierto viene, Yamel, desde hace un año y medio.
y por el que se libró una orden de aprehensión de manera muy injusta, porque le fabricaron toda la investigación en contra del secretario de Hacienda de mi administración, Arturo Fuentes Vélez. Este es un asunto que ahí había llegado hasta ahí hace 1 año y medio. Ahora, recientemente, en estos días, presumiblemente han conseguido un testigo para que diga en un testimonio que le ha facilitado un criterio de oportunidad, que yo fui el que instruí la contratación de ese despacho de asesoría y por lo tanto tengo una responsabilidad en lo que ellos dicen es un desvío de recursos públicos que también está muy lejos de ser probado porque los servicios de ese despacho se dieron, porque hubo entregables, porque hay documentación, etcétera, etcétera. Ahí hago este paréntesis porque algo que dice también el fiscal anticorrupción es que las denuncias que le imputan están acreditadas por la Auditoría Superior del Estado. ¿Qué pasa con lo que dice presuntamente la Auditoría Superior del Estado en donde acreditarían que efectivamente se habría cometido este delito? A ver, la denuncia de la que ellos toman esta oportunidad es de la Auditoría Superior del Estado, de una auditoría forense que se realizó al servicio de reestructura de la deuda. La auditoría no mencionó nombre alguno, fue una presentación de los resultados de esa auditoría para que se deslindaran las responsabilidades. Hace 1 año y medio, esa investigación que ellos armaron determinó que el responsable era el secretario de Hacienda, lo cual es absolutamente falso, es injusto, pero hasta ahí habían llegado. La auditoría lo que omitió por un tema de rencilla inexplicable, pero eso se da entre servidores públicos, entre el auditor del Estado y el secretario de Hacienda, y no le quisieron aceptar ningún tipo de observaciones. Él se acercó varias veces a la auditoría a solventar las observaciones, fueron simplemente rechazadas, ni se las recibieron, y turnaron el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, porque ya estaba también en el plan de María Eugenia Campos tratar de empatar los cartones con este tema para decir, miren, el gobierno de Corral también cometió actos de corrupción, desviaron recursos públicos, quieren hacer aparecer que este despacho de asesoría era un contrato de una empresa fantasma o un contrato ficticio, lo cual no es cierto. Esta es una empresa, el despacho López Elías, muchos gobiernos de los estados han recurrido a sus servicios para reestructurar la deuda y en el caso de Chihuahua recurrió a este despacho la Secretaría de Hacienda y entonces eh, de ahí viene este tema y de ahí en los últimos días a mí me trataron de configurar esa responsabilidad porque lo que buscan en el fondo pues es inhabilitarme, pues no inhabilitarme, sino más bien impedir mi llegada al Senado de la República. Dentro de esto menciona obviamente hay un trasfondo político, ¿no? Nosotros lo hemos retratado, de hecho, no es tan raro, ni siquiera es una gran noticia actual porque sabemos las investigaciones en contra de María Eugenia Campos que la vinculan con César Duarte, que al mismo tiempo la terminan vinculando con pues una red de corrupción por la cual fue investigada y en medio de esas investigaciones se vuelve candidata a la gubernatura y llega al gobierno del estado de Chihuahua. Pero ¿en qué momento como tal, cuando estaba en funciones usted como gobernador, empiezan a darse estas diferencias? O sea, quiero regresar como a este momento que sería el trasfondo político, que hoy vemos como la venganza de María Eugenia Campos en su contra, que sería todo esto de la nómina secreta. ¿Cómo fue esta investigación ya en su administración que eventualmente desemboca esto? Antes de esa investigación, ¿cómo era la relación? ¿Había una relación con Maru Campos? Bueno, claro, de hecho nosotros competimos al mismo tiempo, yo para la gubernatura y ella para la presidencia municipal de Chihuahua. Y yo creo que es ahí efectivamente, desde ese momento, desde donde nosotros empezamos a tener información de que María Eugenia Campos es auspiciada, es patrocinada por César Duarte. Sin embargo, pues esos eran dichos de la campaña
surgidos por una diferenciación que se hacía en el voto cruzado o en el llamamiento al voto cruzado. Se llamaba a votar por Enrique Serrano a la gubernatura y por María Eugenia Campos a la presidencia municipal. Sin embargo, nosotros, muy conscientes del avance que teníamos en la campaña, ignoramos ese tipo de cosas, pero cuando llegamos, la Fiscalía General del Estado emprendió uno de los megaprocesos penales más importantes de combate a la corrupción, y ahí se abrieron muchas investigaciones a partir de testimonios, de denuncias, pero también de la colaboración de las áreas de gobierno del estado de Chihuahua, que empezaron a aportar información. Varias investigaciones por distintos desvíos a distintos funcionarios de César Duarte, hasta que llegó un tema que resultó para nosotros pues ciertamente muy complicado, muy complejo, cuando los fiscales de Chihuahua descubrieron que que César Duarte tenía un mecanismo, un instrumento corrupto y corruptor. Pues no solo de la clase política, de los partidos, sino de actores empresariales, religiosos, mediáticos, líderes sociales, sindicales. Un mecanismo corrupto y corruptor en el que se les entregaban cantidades de dinero en efectivo, de manera subrepticia, en sobres en la Secretaría de Hacienda, y que además les hacían firmar recibos. Les di tanto y firmaban de recibido. En esa nómina secreta, que abarcó alrededor de 1,000,000,000 de pesos, lamentablemente nos encontramos a varios actores de distintos partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, de distintos. Y los fiscales pues actuaron como tenían que hacerlo, pues de manera pareja. Y ahí venía, entre los actores del PAN, María Eugenia Campos y el actual fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno. Ellos recibían dinero de esa nómina secreta, pues que era un mecanismo de control y también para el ocultamiento mediático o para apoyos en el Congreso, etcétera, etcétera. Y cuando se dio a conocer la nómina secreta, pues obviamente entenderás que se nos vino el mundo encima. Estaban metidos incluso curas, algunos obispos que recibían dinero de Duarte de manera ilegal. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue, pues esto tiene que continuar, pues, ni modo, caiga quien caiga. La corrupción no se puede combatir de manera sesgada o selectiva y no excepcionamos a nadie. Y desde el momento en que decidimos no excepcionar a nadie, vino el problema con María Eugenia Campos. Ella pedía que la excepcionáramos de la investigación, incluso nos ofrecía la cabeza de César Jauregui Moreno, el que ahora es fiscal general del Estado, y ella decía, a ver, vamos a hacer algo para que él está dispuesto a aceptar que él recibió todo el dinero. De hecho, hay una declaración del actual fiscal general del Estado de Chihuahua en la Fiscalía del Estado, donde hace un testimonio diciendo que sí, que él era el que recibía el dinero, siendo diputado y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso. O sea, un poco se echaba la culpa, ¿no? Y ahí vino el quiebre, porque yo no estuve dispuesto a hacer excepciones. De hecho, hubiéramos perdido toda calidad moral frente a los fiscales, al grupo que se había formado, que jugó muchos riesgos y que nosotros no le íbamos a decir, oye, bueno, pues ahora nos encontramos a miembros de nuestro partido, pues hasta aquí llegamos. Pues hubiéramos perdido toda fuerza. Ahí es donde viene el quiebre. Y obviamente, pues la nómina secreta fue vamos a decir, ahí sí que la perdición de César Duarte, porque esa nómina la tenía ahora sí que secretamente guardada. Entonces, secreta, muy secreta. Muy secreta, ¿no? Pero era su llave de impunidad, era su salvoconducto, porque ahí tenía a todos agarrados, medios, actores,
era su forma de control. Cuando Ujú. tuvimos acceso a recibos, a montos, a todo, ahí se le acabó su, vamos a decir, su llave, ¿no? Sí. De seguridad. Y ahí es donde viene la ruptura con María Eugenia Campos. Yo advertí al PAN en su momento de lo que estaba sucediendo. Luego ella ofreció someterse a un criterio de oportunidad. Estuvo alargando y alargando y alargando el tema y en eso fue muy astuta, muy hábil, porque dejó correr mucho tiempo hasta que el tema se fue empatando o acercando a la elección interna y luego la constitucional, y entonces ya lo manejó como una represalia de carácter político porque yo quería poner, decía ella, a otro candidato. Entonces Ujú. hubo un papel de victimización que le funcionó incluso en la campaña. Eh, Ella tomó la bandera feminista y de violencia de género, una bandera tan cara para el movimiento feminista en el mundo, para protegerse de su corrupción. Esta es un poco la historia, y es la historia que la ata indisolublemente con César Duarte, porque él le sabe muchas más cosas. O sea, él Bueno, tiene, por algo la nómina secreta, ¿no? También. claro, o sea, él le sabe a ella y le tiene muchos más asuntos, por eso la tiene tan en sus manos, y por eso ella no tuvo otra cosa que hacer más que liberarlo después de la elección del 2 de junio, porque ya la presión sobre ella de él era muy fuerte. Claro, se esperaron a que pasaran las elecciones. 2 o 3 días después de las elecciones lo libera, y ahora, pues Duarte, que ya estaba operando desde la cárcel el cogobierno, pues volvió a la actividad, ya se reúne nuevamente con sus cómplices, con sus secuaces, están organizando, eh, ostensiblemente presumiendo la protección de ella en fiestas, en reuniones, y mientras él está libre y protegido por la gobernadora, a mí, que coordiné los esfuerzos de alguna manera para el combate a la corrupción, me quieren encarcelar. Y lo trataron de hacer ayer a la mala. Podríamos decir, antes justamente de llegar a lo que ocurre el día de ayer, podríamos decir que es, vaya, todo esto es, este relato es evidentemente el trasfondo político de la venganza de María Eugenia Campos, pero hay, parece, vaya, hay tres momentos clave, al menos para mí. El primero, donde intentan, ¿no?, negociar o al menos decir, no me investiguen a mí porque somos del PAN. El segundo, cuando ella dice, bueno, vamos a buscar un convenio de colaboración, básicamente aceptando su responsabilidad o aceptando la implicación, y luego el que lo alargue hasta este punto eventualmente termina en una impunidad, porque pues no vimos a María Eugenia Campos ni sancionada, ni mucho menos, ni tampoco en este caso ya a César Duarte, porque sí lo libera y además sin ningún tipo de medida cautelar, cosa que comparado con otros gobernadores que han salido de la cárcel, lamentablemente ellos, pues para César Duarte, él sí anda como si nada, ¿no? Por Chihuahua, evidentemente en una clara impunidad. ¿Qué es lo que pasa con el caso de César Duarte y con el de María Eugenia Campos, en donde se atoran las cosas, que eventualmente ya no vemos que avancen las investigaciones ni de la nómina secreta, ni siquiera de la Operación Zafiro? Bueno, fíjate, debo decirte que aunque ellos y ella fue alargando las cosas para empatarlas con la elección y hacer de eso también un uso electoral, en pleno proceso electoral continuaron las investigaciones y fue vinculada a proceso. Sí, ella fue vinculada por un juez penal, un juez de control del estado de Chihuahua, a proceso por el delito de cohecho, al recibir más de 10 millones de pesos de manera ilegal como una contraprestación a favores en el Congreso. Las audiencias fueron muy vigorosas. Está en YouTube parte de esas audiencias, ahí se ve el arsenal probatorio. Entonces, ella sí fue vinculada a proceso. Lo que pasa es que 2 días antes de tomar posesión de la gubernatura de Chihuahua, un magistrado le levanta la vinculación, incluso hace que todo se regrese casi, casi al principio. Y Duarte, que estaba prófugo de la justicia, eh,
es aprendido en Miami por una intervención directa del presidente López Obrador, porque en esto hay que decirlo como es y hay que reconocer el esfuerzo que el presidente realizó en este caso. Cuando estuvo Peña, pues fue una protección a Duarte absoluta, pero cuando llega López Obrador, le cambió la historia a Duarte. El presidente López Obrador hizo del tema de la extradición de Duarte una prioridad en su relación con Trump. A ver, yo recuerdo, y no sé si tú recordarás el momento en el que va el presidente López Obrador a Washington a entrevistarse con Trump y apenas entra a la Casa Blanca, Trump le dice, quiero decirle que el señor Duarte ha sido detenido en Florida. Y a mí a los pocos minutos me habla Marcelo Ebrard, que en ese momento acompañaba al presidente, y me dice, el presidente Trump le acaba de comentar al presidente López Obrador que ha sido detenido César Duarte. Y entonces es el esfuerzo de López Obrador llevando este tema a un tema fundamental de negociación de política bilateral que logra que Duarte en el 2022 sea extraditado al estado de Chihuahua. Y en Chihuahua, Maru Duarte le brinda todo tipo de privilegios, de comodidades en el Cerezo. Eh, Presumiblemente estuvo la mayoría del tiempo en el Cerezo. Digo presumiblemente porque pues, siempre se habló de que salía con mucha frecuencia, incluso tenía muchas salidas al hospital, porque mientras estuvo en la cárcel, Duarte se estaba muriendo. Pero ya cuando salió, anda en fiestas y echándose sus vinos y en la cantada, y, o sea, el muy enfermo goza de cabal salud en cuanto conoció la libertad. Eh, el esfuerzo de López Obrador por extraditar a César Duarte ha terminado en una burla que, que planeó María Eugenia Campos, porque tiene la presión de él. Yo he llegado a sostener, porque conozco algunos detalles, que él la llegó a amenazar de que si no lo liberaban ya, iba a soltar la sopa, ¿no? De todo lo que tiene, y que eso es lo que termina obrando así. Entonces, de ahí vienen estas dos ahora impunidades. Sin embargo, el caso de corrupción en el actual gobierno de Chihuahua eh, es verdaderamente escandaloso. Volvió el método Duarte, volvieron los contratos, los proveedores, a los que les piden mochada, a los que les pidieron dinero en campaña, que les ofrecieron contratos y luego no les cumplieron o les cumplen de determinada manera, en fin, ha vuelto ese modus operandi que es muy del PRIAN, porque en Chihuahua lo que gobierna es el PRIAN. El PAN dejó de existir ya hace buen rato. Yo creo que en Chihuahua yo fui el último gobernador del PAN. Lo que ahora es una mazacote, lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, ¿no? Una promiscuidad política de María Eugenia con el duartismo. Le cedió más de la mitad del gobierno a Duarte, funcionarios al servicio de Duarte, empezando por el secretario general de gobierno, que es uno de sus personeros, y por la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Miriam Hernández Acosta, que es la hijada política de Duarte, le hicieron presidenta magistrada. Defenestraron al anterior presidente del tribunal, al magistrado Héctor Pablo González Villalobos, e impusieron a Miriam Hernández Acosta, ¿no? Ahora, por cierto, una de las principales impugnadoras de la reforma judicial del presidente López Obrador en nombre de la independencia judicial, aunque no lo creas, ¿verdad? Es que el cinismo es ahora casi el deporte en el gobierno de María Eugenia Sí. Campos. Entendiendo esto, antes de entrar a los hechos de ayer y a la intervención de Ulises Lara y todo este tema, podría, me queda claro que sí, pero desde su perspectiva, ya viendo quizás un poco hacia atrás, ¿hubo traiciones de panistas que quisieron acomodarse, o sea, que en su momento estuvieron con usted o en su administración o que en algún momento fueron cercanos a Javier Corral, que eventualmente con tal de acomodarse al poder en turno, ahora María Eugenia Campos, le voltearon cara? No, bueno, a ver, pues muchos casos, porque
La verdad de las cosas, estamos en una época de demolición Ujú. política en muchos sentidos. Hay personas que pasan por encima de su propia dignidad para acomodarse, incluso personas que yo entiendo, pues que pues, tenían un poco que deslindarse de mí para mantenerse en sus puestos en el gobierno, pero hay algunos otros casos que son incomprensibles de aquellos que han tenido que pasar por encima de mí para acreditarle a ella que están con ella. Eh, Podríamos recuperar, déjame proponértelo, algunos de los tweets que este personero de María Eugenia Campos, Abelardo Valenzuela, escribía en su cuenta de Twitter sobre el entonces gobernador que era yo, este político excepcional de combate a la corrupción que a todos nos inspira y nos alienta y nos conmueve y nos señala el camino y la ruta. No, no, había una cosa impresionante. Bueno, este mismo es el que acabas de escuchar al inicio de esta entrevista, porque se transforman, porque no tienen el menor respeto por ellos mismos y con tal de mantener ahí un sueldo, un trabajillo, ¿no? Son capaces de pasar por su propia dignidad. Y claro que tengo muchos casos de personas que, pues, que han tenido que, ahora sí que echarnos flechas a nosotros para acreditarle lealtad a ella. Y de otros, pues ya me lo esperaba. Y de los que yo sabía que iban a ser leales y que nos íbamos a mantener siempre, esos han seguido. O sea, tampoco así como que digas que tuve muchas sorpresas, ¿no? Yo llegué cuando el PAN ya traía un deterioro muy fuerte, Yamel, muy, muy fuerte. El PAN ya estaba muy erosionado y ya había renunciado a su principal bandera. Mira, ahí están, ¿verdad? Sí, aquí Ahí hay uno, justamente los estoy poniendo porque ahí hay los uno acabo de buenísimo, encontrar. ¿no? Dice, Y aquí el está, por gobierno ejemplo, de Abelardo Valenzuela Holguín, el sí, gobierno de Javier Corral está rompiendo paradigmas y se perfila como el impulsor del verdadero cambio en el sistema político mexicano, ¿no? Y luego así es. bájale, por favor. Hay otro por ahí. Hay uno muy bueno Este, donde dice el gobierno honesto y valiente de Chihuahua que encabeza nuestro nuestro gobernador gobernador Javier Javier Corral. Corral le lavará la cara a México ante el mundo. Bueno, son frases bonitas. Sí, sí, sí. Mira, esta es el gobernador Javier Corral es el único político mexicano que en los hechos acredita lo que se debe hacer en el combate a la corrupción. Este es muy bueno, entendiendo lo Es que está haciendo buenísimo, hoy. es Sí, buenísimo. sí, sí, sí. Este, a Y ver, así hay varios. pero este es el panismo que, que ahora, bueno, no el panismo, este es estos son los militantes actuales del PRIAN que reciclan sus lealtades, simple y sencillamente, conforme el sexenio, ¿no? Y si les dicen que hay que echarse 4 maromas, se las echan para mantener la chamba, ¿no? Y este es uno de ellos. Hay otros casos que también son muy, muy vergonzosos, pero bueno, ya eso son otras cuestiones. Al final del día, yo no me asombro de lo que ha sucedido porque yo encontré, Yamel, un PAN ya muy, muy, muy deteriorado. ¿Cuándo empezó ese deterioro del PAN? Que eventualmente es lo que hoy veo a mucha gente que le cuestiona, ¿no? Dice, ¿por qué hoy es senador o entrará al Senado por Morena cuando él era panista? ¿O en qué momento cambió? ¿Cuándo dijo la cuarta transformación? Sí, o sea, como esa transición que la gente dice, ¿por qué salió del PAN y ahora está con Morena? ¿En dónde estuvo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? ¿No? Fíjate que el deterioro del PAN, pues fue efectivamente un proceso de evolución hacia lo peor. Y durante mucho tiempo mantuvimos una batalla interna en la que creíamos que el PAN tenía pues una recuperación, que se podía rescatar, que se podía recuperar. Yo mismo busqué ser presidente del partido y yo competí contra Ricardo Anaya en el 2015. Convoqué a la rebelión de las bases. Pues no hubo rebelión y bases tampoco. Me dieron una paliza
80-20, yo me encontré en el país ya otro panismo muy emergente, ¿no? No aquel panismo que asistíamos a convenciones. Entonces yo empecé a reflexionar sobre cuándo había empezado ese deterioro. Y yo creo sinceramente que el PAN se empezó a deteriorar cuando empezó a conectar con la corrupción y cuando empezó a hacerse de la vista gorda con casos evidentes de corrupción, y todo en aras o bajo la lógica, el argumento de que no podíamos actuar porque pues íbamos a elecciones. Y en un país en el que cada año estamos en elecciones, pues era imposible poner un día un hasta aquí. Y yo creo que ahí empezó y se recrudeció en el gobierno de Calderón ese deterioro, porque ahí casos de corrupción muy evidentes terminaron enterrándose, eh, haciéndose de la vista gorda. eh, Acuérdate de oceanografía, de la estela de luz, de varios de los temas. Entonces yo pienso que desde ahí yo renuncié al PRIAN porque ya no había PAN. Y a nadie engañé. En la última sesión del Consejo Nacional que yo participé fue cuando se aprobó la alianza con el PRI. De hecho, yo expuse en mi carta de renuncia que esa alianza era la principal razón por la que yo ya daba por terminada mi militancia en el partido. Ahora, esto de que dicen, es que ahora ya Corral se hizo de Morena y ahora tiene otros principios y tiene otros valores y, a ver, no, esto tampoco es cierto. Porque el que tú dejes de participar en un partido no te hace renunciar a tus valores ni a tus principios. Yo tengo una formación humanista. Y por supuesto que cuando a mí la doctora Claudia Sheinbaum me invitó a participar en su equipo de campaña, yo le dije, oye, yo tengo esta formación. Me dijo, a ver, Morena somos un movimiento que tiene una gran pluralidad interna y aquí han venido distintas etapas. Y entonces yo me sumé. Por cierto, y algo que es muy importante decirlo ahora, en un día como este, un día tan esperanzador, tan histórico, tan cargado de significados, por la declaratoria de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, de la primera mujer que asume el mando del poder en nuestro país, decirlo en este día, yo celebro mi definición y mi decisión de apoyo a Claudia Sheinbaum, no de ahora, Yamel, porque yo no me decidí por Claudia Sheinbaum en diciembre del año pasado. Ella lo sabe, porque yo tengo un seguimiento de Claudia Sheinbaum desde hace mucho tiempo. Es más, nos encontramos la primera vez a platicar en el 2006, 2005, perdón, 2005. Ella era secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Pero hace unos años, yo terminando de ser gobernador de Chihuahua, me reuní en la casa de Arturo Herrera. Nos invitó Arturo Herrera, siendo secretario de Hacienda, a Claudia y a mí a desayunar. Y ahí yo le dije a Claudia Sheinbaum que a mí su técnica, su método, su perfil, su capacidad, su inteligencia me resultaba muy inspiradora y que me encantaría que ella fuera la candidata a la presidencia de la República. Y que si ella se decidía y le entraba, yo le iba a apoyar. Y así fue. Incluso lo fui diciendo en algunas etapas. Ella, cuando me invita, no me dice, oye, te tienes que afiliar a Morena. Yo, de hecho, soy candidato externo por Morena para el Senado de la República. Y ella me invita a ser senador, candidato al Senado. Y bueno, yo le digo, oye, yo desde ahí te ayudo, pues yo esa arena la conozco y creo que te puedo servir mucho y al país. Entonces, no hay pues tampoco eso que se dice, este acaba de salirse para... No, no, no. No. Además, en honor a la verdad y a la propia historia personal, yo siempre tuve, Yamel, una coincidencia
una convergencia con los sectores de la izquierda en el Congreso desde cuando yo fui diputado federal la primera vez. Yo siempre trabajé con los bloques de izquierda en el Congreso, no hay duda, con el PRD. He platicado que a mí me echaban desde entonces en los brazos de López Obrador, bueno, particularmente después de la elección del 2006. Incluso había quienes decían, es que Corral es el más perredista de los panistas. Y luego otros decían, no, es el perredista más panista. Un poco criticando algunas de mis posiciones en temas como el sector energético. Por ejemplo, yo tengo una coincidencia absoluta en el tema energético con López Obrador y con Claudia Sheinbaum, porque yo voté la reforma energética, toda la constitucional y la secundaria, en contra en el Senado de la República. Y allí están todas mis reservas. Manuel Bartlett y esta senadora que presentó también muchas reservas, la esposa de René Bejarán, hombre. Dolores Padierna. Padierna. Dolores Padierna. Mira, hubo 3 senadores frente a la reforma energética que presentamos el mayor número de reservas. Manuel Bartlett, Sí. Dolores Padierna y un servidor. Y mis reservas, casi todas coincidieron con lo que después se presentó como reforma eléctrica por parte del presidente, sobre todo en temas de autoabasto, ¿verdad? En los temas de transmisión, en fin. Entonces, yo he tenido un proceso de convergencia con la izquierda desde hace mucho tiempo, pero yo tengo una formación humanista. De entrada, yo soy creyente y en ese sentido, te puedo decir, tampoco soy un materialista dialéctico, ¿no? No me voy a asumir como tal, ¿no? No me voy a asumir como un marxista leninista, ¿no? Mañana soy marxista leninista, no lo soy. Soy más Francisco, más Papa Francisco que cualquier otro. Pero vaya, coincidencias con la izquierda ha tenido, entonces no es raro verlo hoy, no como tal militando en el partido Morena, pero sí como un aliado de las causas del partido. Y ya, yo creo que entraremos a eso si esta es la primera de muchas pláticas, porque creo que hay Ojalá que sí. muchos puntos finos que por ahí podemos ir develando. Pero entendiendo esto, entonces, vaya, claro, nos queda aún más clara la preocupación de que llegue un Javier Corral al Senado, independientemente de los temas políticos, pues la convergencia y el respaldo que habría a iniciativas que hoy se plantean como son parte del plan C. ¿Qué es lo que pasa el día de ayer? Javier Corral supo que iban a ir por él. No, Mañana se sabía sabía, ¿qué es lo que sabía Javier Corral antes de que se diera pues este intento de detención? Y esta pregunta que es la más evidente, aunque ya pusimos el fragmento de Ulises Lara, cuando llegan los elementos de la Fiscalía Anticorrupción, pues, ¿qué le entregan? ¿Qué le dicen? Usted vio el documento, vio el oficio. ¿Qué es lo que pasa como tal? ¿Cuál es la versión de Javier Corral de lo que ocurre el día de ayer? a ver, yo no sabía que ayer iban a ir a detenerme. Sí sabíamos, y yo tenía información, de que habían hecho intentos en la Ciudad de México por levantarme para llevarme directamente ellos a Chihuahua y decir que allá me habían detenido. Eso me hizo tomar precauciones, pero no solo eso, también generar un circuito de seguridad en torno a mi persona, porque evidentemente lo que planeaban era cometer un secuestro, un levantón. Ayer también lo quisieron cometer, pero tratando de sorprendernos con un documento que no era la autorización. Yo sabía que ya estaban armando carpetas de investigación, me habían abierto un procedimiento administrativo en Chihuahua hace 3 semanas, un mes, y ya lo habían estado cantando mucho porque Valenzuela siempre estuvo con que íbamos a ir por Corral y que vamos a ir por Corral y 3 años por Corral y por Corral, ¿no? Hasta que estos últimos días armaron esto.
Ayer llegaron los elementos y nos mostraron el documento. Y lo que yo les dije es, ¿dónde está la Fiscalía de la Ciudad de México? No, somos de Chihuahua. No, aquí no pueden actuar directamente ustedes. Ustedes no tienen competencia aquí sin una autorización de colaboración. Sí lo podemos hacer y sí que podemos actuar. Cuando me dice eso, uno de los ministeriales le digo, no, hay que revisar entonces ese documento, lo hace la doctora Munadora Buchaín, revisa el documento muy bien y dice, aquí no hay ninguna autorización de colaboración. Y ahí es donde nos percatamos pues, que lo que quieren es sorprendernos y empezamos a discutir con ellos, yo empiezo a discutir con ellos y Muna habla a la fiscalía para pedir quién puede corroborar la autorización. Y eso es lo que sucede. Ya la fiscalía lo dijo muy bien hoy en su posicionamiento, dice por qué no estaba perfeccionada la autorización. Y de hecho, el primer elemento que yo detecté, que yo inmediatamente me llama la atención, es que no haya ningún elemento de la Fiscalía de la Ciudad de México como se acostumbra y como incluso así lo dice el oficio entre las áreas de la Fiscalía en su último párrafo, el que han presentado. A partir de ahí, cuando ya les discutimos y llegan la Fiscalía, pues mira, Yamel, lo que sucede es que los propios ministeriales de Chihuahua se repliegan, ya no hay mucha discusión y empieza a llegar mucha gente al restaurante. ¿Por qué llega mucha gente? Pues porque se empieza a transmitir en vivo y en directo eh, la, el intento de detención, de captura. Es que el operativo tuvo un componente mediático. La fiscalía, bueno, el secretario particular de Valenzuela, el fiscal anticorrupción, toma fotos y está tomando video que le manda a Ciro Gómez Leiva. Luego él dice que fue suerte de reportero, habilidad periodística. No es cierto, estaba en la componenda para hacer de eso un show mediático y, y generar un impacto mayor con mi detención, con la captura, etcétera. Pero estaba en la componenda, porque Gómez Leiva siempre ha servido a esos intereses. De hecho, es el amigo de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Entonces, vaya, justamente es un tema importante porque sale esta fotografía que se hizo viral, luego viene toda la transmisión que al final se lleva la exclusiva imagen televisión y yo lo preguntaba con mi productor, le dije, ¿qué tan posible es que tengan tanta suerte de reporteros que sean el único medio que está en el lugar adentro cuando no había nadie más? O sea, yo lo veía como desde un inicio, una manera en la que pues les dieron el pitazo, les avisaron o algo pasó. Y hoy lo que nos está diciendo es, pues es que alguien de la fiscalía le estaba diciendo a Ciro Gómez Leiva inmediatamente. Mario Campos ha destinado, si no estoy mal, más de 1,000 millones de pesos a los medios de comunicación para promover su imagen. Además, ha gastado en un sinfín de empresas para fake news, etcétera, etcétera. Entonces, no me extraña la vinculación de Maru Campos con esto, pero hoy la Fiscalía Anticorrupción dice que usted es prófugo y que van a ir por usted hasta el rincón más recóndito de México o del mundo o donde se encuentre. En su comunicado a la opinión pública que sube a las redes sociales dice que usted va a buscar defenderse en instancias para demostrar su inocencia y además denuncia a María Eugenia Campos. ¿Qué pasa con estos siguientes pasos que eventualmente son lo que sigue en cuanto a este proceso en su contra? Bueno, esta declaración de Valenzuela Ujú. de que soy prófugo de la justicia lo pinta de cuerpo entero. Pues es un neófito en esta materia, carente de experiencia, eh, sin título profesional, con la experiencia requerida. Es lógico que cometa un error de esa magnitud, de decir que soy un prófugo de la justicia. Alguien que se sustrae de la acción de la justicia no lo declara un fiscal en una conferencia de prensa, es un hecho que se demuestra, que se comprueba ante un juez. El que no hayan ejecutado la orden de aprehensión por haberlo hecho de manera ilegal no me hace prófugo de la justicia.
pero eso es lo que él cree. Incluso esta mañana hizo una declaración todavía más torpe, eh, pues porque ahorita se siente empoderado, protegido, pero es uno de los que más va a resentir dentro de 3 años cómo lo van a desechar, si no es que antes, ¿no? Eh, Dijo que yo había instruido que se robaran 98 millones de pesos. Lo dijo textualmente. Porque no mide sus palabras, porque no conoce el procedimiento, porque no sabe de estos términos. Entonces es uno de los errores que comete esta mañana, es decir, prófugo de la justicia. Yo he denunciado ya a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y a Abelardo Valenzuela por abuso de autoridad y por privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y otros delitos que resulten. Lo hago porque me parece que es muy importante que se conozcan los hechos como son y no como han sido manipulados en los medios de comunicación o como algunos medios de comunicación. Por supuesto, eh, el control que ella ejerce de los medios en Chihuahua y la influencia o presencia que tienen algunos medios de la Ciudad de México se explica fundamentalmente por la inversión publicitaria que hace. Al día de hoy, bien lo dijiste, ronda ya casi los 1,100 millones de pesos destinados a medios de comunicación. Grupo Radio Fórmula es uno de los grupos radiofónicos que más dinero recibe de la Ciudad de México. Pues por eso también la protección, los espacios, y no solo eso, las campañas difamatorias contra mí en esos medios. Pues Ciro Gómez Leiva no hace otra cosa más que eh, calumniarme ¿En permanentemente. algún momento Ciro Gómez Leiva lo ha buscado No, para conocer como su versión? no, Ok. no, no. Ahora, A ver, ¿y usted hoy en la buscaría mañana, derecho o hoy, algo? hoy en la mañana, Gómez Leiva hizo casi una sentencia de mi persona. O sea, muy burdo. Él tiene un vínculo muy fuerte con Manlio Fabio Beltrones y esa ha sido una ¿Qué de rol las... juega Mario Fabio Beltrones, además de evidentemente ser el que estuvo detrás de la Operación Zafiro? Pues es uno de los políticos más corruptos de México y de los más impunes. Él también presionó, leo obviamente en su comunicado a la opinión pública lo menciona, ¿no? Que tanto César Duarte como Mario Fabio Beltrones son los que presionan para que todo esto pase. Básicamente, si todo sigue como va en 15 días, se lo va a encontrar en el Senado. Desbancado, pero me lo voy a Sí. encontrar y ahí nos vamos a ver, efectivamente. Eso es lo que él no quisiera. Por eso anda presionando a la gobernadora para que me aprenda, ¿no? Para que me encarcele. Beltrones ha gozado de una impunidad inexplicable hasta el día de hoy en muchos casos. No Ujú. solamente en el más reciente de lavado de dinero en Andorra, sino desde el homicidio, desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pasando por por los señalamientos de vínculos con el narcotráfico, la operación Zafiro, etcétera. Manlio Fabio Beltrones está vinculado muy cercanamente, estrechamente a María Eugenia Campos, porque él fue señalado directamente y centralmente en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en lo que se conoció como la Operación Zafiro. Ujú. Este mecanismo de desvío de recursos públicos a las campañas del PRI cuando era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y que operó a través de su mano derecha Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como La Coneja. Hay de Ujú. hecho un libro muy importante que yo se los recomiendo muchísimo. Es un libro que se llama El caso Viuda Negra, que escribieron Cédric Raciel, Arturo Ángel, Manu Ureste, sobre el multihomicidio de Isaac Gamboa y la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este libro centralmente habla de las investigaciones que tocaron a Beltrones, a Videgaray, al propio Peña, a estos integrantes de la burocracia, de la aristocracia hacendaria, y que tenía en Isaac Gamboa un elemento clave, un actor clave
de esos desvíos de recursos del programa de saneamiento financiero, por eso se llama Zafiro, saneamiento financiero. Así lo bautizaron los fiscales de Chihuahua. Bueno, a Isaac Gamboa lo mataron a él y a toda su familia en el estado de Morelos. Y este libro documenta ese caso. Y ahí es donde encuentra una clara explicación por qué Beltrones ha sido tan activo en esta campaña de desprestigio en mi contra y en esta presión a María Eugenia Campos. Quiero hacerle estas dos preguntas que me parecen extremadamente importantes para entender lo que viene y lo que va a pasar. En 15 días tomaría protesta como senador y evidentemente con ese cargo llega un fuero. Si quisieran continuar con el proceso, tendrían que solicitar tendrían que hacer este proceso de desafuero para entonces retirarle la protección o la inmunidad que le da este cargo y entonces proceder en su contra. Usted al ser un gobernador que incluso participa bastante activa, de manera muy activa en este proceso electoral con la presidenta electa en temas relacionados con el combate a la corrupción, se ha especulado que podría ser el que encabece la agencia anticorrupción o que podría llegar hasta ser el fiscal anticorrupción de México. Entonces, aquí la pregunta es esta. Teniendo en cuenta ese antecedente y la propia confianza que le da la presidenta electa en este tema tan particular, Javier Corral va a continuar el proceso para demostrar su inocencia, para demostrar que no es real nada de lo que se le imputa, o es muy cómodo tener el fuero, entonces decir, bueno, no me van a hacer nada, porque además hay una mayoría de Morena y de Morena PT Verde que lo protegería en esta situación, es lo que imaginamos muchos. Para Javier Corral la decisión esté en continuar hasta las últimas consecuencias o en hacer lo que quizás muchos políticos hacen y es resguardarse en el fuero. A ver, más allá de mi aspiración de ser senador de la República o de ocupar cualquier otra responsabilidad, yo tengo el deber conmigo mismo y con la sociedad chihuahuense de responder ese proceso y de agotar ese proceso y defender mi imagen y limpiar mi nombre y acreditar Claro. con pruebas y con hechos la falsedad de esas acusaciones. O sea, independientemente de cualquier cosa, yo lo voy a hacer, con fuero o sin fuero. Voy a enfrentar, a desnudar, a desenmascarar, que además es, a ver, ahora sí que, Yamel, la verdad es, pero súper fácil. Es que es una treta lo que hicieron, es una patraña. Eh, Han forzado esa causa penal de hace un año y medio al momento actual. Aseguran que han conseguido un testimonio que me señala como responsable de una instrucción para contratar ese despacho de asesoría, pero eso es absolutamente falso y no hay manera alguna de que me lo puedan demostrar, porque eso no es cierto, no solamente porque hay un dicho ya te dan una orden de aprehensión, ¿no? Entonces, lo voy a enfrentar. Pero para mí es muy importante hacer una aclaración. Eh, yo no aspiro a ser fiscal anticorrupción, ni aspiro a ser de la Agencia Federal Anticorrupción. De hecho, nosotros propusimos en el plan anticorrupción que la creación de esa agencia federal anticorrupción, pues no la propuse para mí, la propuse con un rediseño institucional que surgió de un diálogo muy amplio con muchos actores en un trabajo colectivo que a mí me tocó coordinar. Sin embargo, este tipo de proyecciones, de especulaciones, es lo que a María Eugenia Campos, a Duarte y a Beltrones los puso muy nerviosos. Por eso cuando yo me integré al equipo de Claudia y particularmente para tratar el tema anticorrupción, pues se sintieron de nuevamente tocados, ¿no? Se sintieron amenazados por esa posibilidad. De ahí que arreció las campañas de desprestigio, las descalificaciones y luego ya las acciones de carácter penal. Pero yo de entrada eh, me siento muy satisfecho, además muy agradecido de la confianza que Claudia Sheinbaum ha depositado en mí
porque ella me invitó a ser candidato externo de Morena para senador de la República y le debo una lealtad en términos de esa invitación, de una promesa que yo mismo le hice, ¿verdad? El plan anticorrupción tiene un componente legislativo muy importante. Hay que impulsarlo primero al Senado, porque muchas de las acciones propuestas en el plan son reformas constitucionales y de carácter legal, que ahí hay que ir a trabajarlas, a convencerlas, como se dice, a cabildearlas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Y entonces, yo desde ahí es donde me he propuesto apoyar a nuestra presidenta. Hoy, precisamente, hoy es un día histórico, Jamel. Es un día esperanzador, lleno de simbolismo, de significado. La asunción de la primera mujer en la historia de México al cenit del poder, a la titularidad del Ejecutivo Federal. Y este es un dato esperanzador no solo para México, sino para América Latina, porque México siempre ha definido rutas y señalado caminos a nuestros países hermanos. Y ahora, estando al frente una mujer, se pueden señalar no solamente rutas y caminos, sino también destinos, el destino inexorable de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y yo tengo hoy que celebrar, junto contigo y con muchas mujeres, que llegan todas, pero también llegamos todos, Sí. abrazados de nuestra presidenta electa. Exgobernador, cierro con esta pregunta que también vi que se la preguntaron los periodistas y yo quiero darle este sentido. Beltrones se lo va a topar en el Senado, no tiene bancada. Y el Partido Verde ya le abrió las puertas a muchos priistas del calibre, llamémosle, de Beltrones, aunque no tenemos los hechos o la certeza de que pudiera entrar a la bancada del Verde. Suponiendo que esto pase, Beltrones va a estar ahí, seguramente van a tener momentos interesantes, entendiendo el papel que él jugó para Chihuahua y la impunidad que está detrás de esto. Pero Javier Corral va a insistir en los dichos y en lo que sabe sobre Beltrones. Claro, a ver, este es un tema ineludible. Eh, Beltrones, donde esté, o desbancado, como hasta ahorita parece que estará, eh, debe responder y por supuesto va a ser la gran oportunidad de contrastar y confrontar biografías, trayectorias, historias, proyectos, ideas. Yo no creo sinceramente que el Verde se atreva a sumar a Beltrones para darle un desprestigio a ese partido. Porque pues ya más o menos medio se está realineando el Verde, ¿no? Ahí más o menos está tratando de reencauzarse como para generarse un motivo un desprestigio de ese tamaño. No lo veo. Y yo creo que donde Beltrones va a estar más cercano eh, es con el PAN. Él fue candidato del PRIAN. Y, y en ese sentido yo creo sinceramente que va a estar más cerca de ese grupo, porque ese grupo se identifica mucho con él y él con ellos. Por eso armaron esa coalición. En Morena, pues ya lo dijo con toda claridad la doctora, no hay ninguna posibilidad de que Morena asuma a Beltrones. Imagínate nomás el desprestigio que eso significaría. Pero en donde esté, hay que darle el debate. Pues, exgobernador, yo le agradezco muchísimo que pudiéramos tener esta plática, la primera de muchas, y ahí estaremos en contacto porque creo que hay muchas cosas que decir ya rumbo a esta transformación donde de por sí la vida pública es más pública, pero necesitamos todavía que sea más pública y refrescar esta famosa memoria histórica que a veces no tenemos. Entonces, ya lo estaré buscando para eso y pues esta también es su casa. Pues la verdad, para mí es un motivo de gran satisfacción encontrarme contigo en esta primera ocasión. Espero que efectivamente sean otras más.
cuenta conmigo. Yo siempre he estado dispuesto a la discusión, a la interlocución. Va a venir una enorme actividad en el Congreso, vienen cosas muy importantes en el Congreso y contarás conmigo para intercambiar puntos de vista, para darte información, para explicarte las cosas a tu público. Pues yo te he seguido lo que tú estás haciendo. Gracias. Recuerdo mucho un momento que ha sido muy estelar, al menos en Chihuahua, de tu trabajo, esta entrevista que le hiciste a un antiguo patrocinador de la campaña de María Eugenia Campos, Así es. que una grabación de Fernando Álvarez Monge, ¿no?, el actual secretario particular de la gobernadora. Digo, algo que podía y debía haber sido un escándalo en Chihuahua, ¿no? Pero los medios locales. Pero el control mediático, a ver, ni siquiera lo tocaron el tema. No hubo uno solo, Yamel, que Ah, retomara. y hasta apenas, vaya, bueno, no apenas, pero hace no mucho, un legislador en el Congreso local le exigió a la gobernadora que respondiera y que diera cuenta de esto, y tampoco, no hicieron eco ni mutis, nada. Así está el control. No, es una vergüenza. Sí, Volteas a ver los portales y te dan pena ajena. pues más de 1,000 millones, ahí Pues están. Y lo que sabemos. ahí están funcionando los 1,100 millones de pesos. Pues te agradezco muchísimo el espacio. Pues fíjate que con esta, creo que ya me eché como 15 entrevistas el día de hoy. Pues yo le agradezco la apertura, la plática, el tiempo, aunque sea nochecita, se le agradezco, para seguir platicando, informando y a ver si logramos, al menos desde las redes sociales, hacer un poco más de equilibrio en las versiones públicas sobre el tema. Así es, muchas gracias. Un abrazo, muy buenas noches. Igualmente, adiós.